Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos con la tercera clase del taller de base. Hoy vamos a ver luminiscencia apreciable, cálculo de costo para visión cerca para visión lejana. Para esto vamos a tener en cuenta la refracción. La refracción es el examen fundamental para la prueba y prescripción de ayudas ópticas. Se debe realizar siempre y nunca aceptar una refracción reciente como la más óptima. Motivos. Estos pueden estar dados porque la patología está en estado activo, porque la corrección que nos presenta no es la óptima, el defecto refractivo está hipocorregido o la corrección óptica es de otra persona. Aunque parezca mentira, muchas veces pasa. Los retos. Pedir al paciente que discrimine entre dos lentes, integrar datos, determinar el error refractivo y así vamos a poder proceder a la prescripción óptica. Los pasos que vamos a seguir son la de historia clínica, agudeza visual, medir los anteojos con el frontofocómetro, tomar radios corneales, hacer una retinoscopía si es posible y por supuesto sacar el valor subjetivo, o sea, el valor que el paciente tolera para poder deambular. Dentro de los defectos de refracción típica vamos a encontrar lo que se llama pseudoafaquia, que es aquellos pacientes que fueron operados de catarata y se les puso una lente intraocular. No es infrecuente la aparición de astigmatismos en contra de la regla de hasta 3 y 4 dioptrías. También tenemos el tema de las cataratas que producen un aumento de la miopía, pudiendo ser en forma unilateral. Retinopatía diabética. Esto va a producir variaciones en la corrección, principalmente el valor esférico, y esto depende de los valores de azúcar en sangre. ¿Sí? O sea que un paciente, para poder hacer la refracción en este estado, tenemos que tener en cuenta que su valor esté en un valor que generalmente esté normal para este paciente. Miopía degenerativa, tenemos generalmente aumentos progresivos de la miopía que pueden llegar hasta valores de hasta menos 30 dioptrías. Queratoplastia penetrante, valores o trasplante de córnea sería, valores elevados en el astigmatismo corneal, pueden estar en cualquier eje y estos astigmatismos pueden llegar hasta 12 dioptrías. Por otro lado tenemos los albinos que tienen generalmente astigmatismo corneal, generalmente es simétrico, es a favor de la regla y los valores rondan entre 3 y 4 dioptrías. Además de la historia patológica, la historia de la visión funcional conduce muchas veces a un resultado refractivo correcto. La determinación debe hacerse con preguntas específicas sobre los problemas visuales. Dentro de lo que es agudeza visual, tenemos que determinar el test para cada persona en estos casos de baja visión, medir la distancia a la cual se hace el test, evaluar tanto la visión lejana y la visión próxima, que sería el punto remoto y el punto próximo de visión. Para esto vamos a utilizar, si el paciente ya trae corrección en uso, el frontofocómetro que nos va a servir para neutralizar el instrumento en correcciones fuera de rango. Y el queratómetro nos permite tomar los radios corneales, ¿sí? Tanto el queratómetro como el oftalmómetro, que ahí tenemos las dos imágenes en la izquierda abajo, y nos sirve para estimar valores cilíndricos, no solamente en el valor dióptrico, sino también en el eje que está presente. Tenemos la retinoscopía, que es un examen que se hace con un instrumento que ojalá cuando tengamos oportunidad de estar juntos lo podamos ver. Con esto podemos calcular el error refractivo, la transparencia y el diámetro pupilar. Para el subjetivo hay que tener en cuenta que siempre va a haber que hacer la reducción al vértice. La reducción al vértice surge de una fórmula que es el valor de la RP, o sea, de la receta prescripta, dividido 1 menos la receta prescripta por la distancia que se encuentra la lente. Por ejemplo, si yo en la montura de prueba pongo una lente de más 12,50 en la canaleta más externa, va a estar a 15 milímetros de distancia al ojo, mientras que la interna está a 7 milímetros. Entonces, esa diferencia de 7 milímetros yo tengo que hacer la reducción al vértice porque cuando esto lo confeccione en un anteojo, la distancia al vértice va a ser menor.
por lo cual aplico la fórmula que recién les expliqué y quedaría, en vez de más 12,50, más 13,50 más 13,75 como valor equivalente. Bueno, acá lo que tenemos es lo que se denomina mínima diferencia apreciable. Cuando estamos haciendo una sobrerefracción al paciente, o sea, estamos evaluando con qué lente ve mejor, tenemos que buscar los cambios de lentes que el paciente pueda distinguir la diferencia. Esto va a dar la cantidad de potencia esférica para generar un cambio apreciable de claridad o de borrosidad. La mínima diferencia apreciable es se calcula con el denominador de la cartilla de Snell, que está en pies, dividido 100. O sea, que si yo tengo 20, 200, o sea que sería el equivalente a una décima de agudeza visual, hago 200 dividido 100, me queda 2. La lente de prueba va a ser la mitad, o sea, el valor S, menos 1 o más 1, ¿sí? O sea, yo tengo que la mínima diferencia apreciable me da 2 dioptrías. Entonces, sobre la corrección pruebo 1 por arriba y 1 por abajo, ¿sí? Ejemplo, un paciente con agudeza visual de una décima. Me da, por la fórmula que aplicamos recién, que la mínima diferencia apreciable sería de 2 dioptrías. Si partimos de una lente esférica menos 2, hay que sumar o restar la mitad de la mínima diferencia apreciable y se prueba una lente menos 3 o una menos 1. En el caso que prefiera una lente menos 3, hay que volver a sumarlo o restar la mínima diferencia apreciable, dividido 2, o sea, se prueba un menos 4 o un menos 2. Si prefiere el menos 2, significa que la refracción, o sea, el valor que el paciente puede precisar va a estar entre menos 2 y menos 3 dioptrías. Se aplica la mínima diferencia apreciable sobre el punto medio, que en este caso sería menos 3,50 y menos 1,50. Si escoge el menos 1,50, la lente de prueba va a ser, o sea, la lente final, una menos 2,25. Si elige el menos 3,50, va a ser un menos 2,75. Si el paciente dice que no hay diferencia, utilizaremos un menos 2,50. Ahora vamos a pasar a lo que es necesidades de aumentos y ayudas visuales en este momento para visión próxima. La visión de cerca generalmente es lo más importante y hay que considerarla antes. Recuerden que habíamos dicho que la mayoría de los pacientes lo primero que buscan es volver a leer. No se puede utilizar la agudeza visual de lejos para predecir la de cerca. Generalmente la agudeza visual de un deficiente visual de cerca es peor que la que cabría esperar por su visión de lejos. De cerca no hay entornos conocidos y, por supuesto, hay menos indicios. Para el cálculo de la potencia necesaria para cerca, primero, detectar las tareas donde el rehabilitando necesita ayuda. Determinar el tamaño de letra impresa que necesite para ver el rehabilitando para realizar cada objetivo. Tercero, medir la agudeza visual a la distancia de 25 centímetros con la compensación para esa distancia, adición de 4 dioptrías. Calcular los aumentos para que el rehabilitando pueda realizar el objetivo. Si los prototipos utilizados son letras sueltas, muchas veces el rehabilitando necesitará más aumentos para leer esas mismas letras mucho más juntos. Esto va a estar posiblemente debido a la falta de práctica lectura o que tiene escotomas o zonas de no visión en la parte paracentral de la retina. Si un rehabilitando lee una letra de tamaño 3M a 25 centímetros, donde harían falta más 4 dioptrías de acomodación. Para ver la letra 1M, que es 3 veces más chica, necesitará multiplicar su agudeza visual por 3, o sea, 3 por 4 dioptrías va a dar 12 dioptrías. O sea que para que pueda llegar a leer letras de 1M, la adición sobre la corrección de lejos va a ser de 12 dioptrías, con una distancia de lectura 3 veces inferior a la de 25 centímetros, o sea, 25 dividido 3. Hay que realizar la prueba de lectura con la adición calculada sobre el objetivo. Variar la iluminación acercando o alejando una lámpara de brazo flexible. Utilizar un tiposcopio en lugar
en lugar de que el rehabilitando siga la línea con el dedo. Modificar si es necesario y si el rehabilitando no consigue leer el objetivo, aumentar la adición. Si hay duda entre dos potencias, hay que medir la velocidad con la cual el paciente lee. Ayudas visuales para cerca. Utilizar el aumento y hallado para cada objetivo y no modificarlo al seleccionar el tipo de ayuda. Decidimos ahí qué tipo de ayuda vamos a utilizar. Si gafas de lectura, lupas, telemicroscopios, lupa televisión, accesorios no ópticos o filtros. Presentar rehabilitando todas las opciones posibles, ventajas y desventajas de cada una de ellas para conseguir cada objetivo. Comprobar que el paciente lee a la distancia adecuada. Ahora vamos a las necesidades de aumentos y ayudas visuales para visión lejana. Vamos a calcular la potencia necesaria para lejos. Para eso determinamos primero la agudeza visual que necesita el rehabilitando para lejos. El profesional debería saber juzgar la agudeza visual para realizar con éxito la tarea que quiere hacer el rehabilitando. Por ejemplo, si el rehabilitando quiere leer letreros indicadores con el nombre de la calle, con una agudeza visual de 5 décimas es suficiente. Con esta agudeza visual podemos realizar la mayoría de las tareas que podemos hacer habitualmente. Ver el número del colectivo, los trayectos, estaciones del subte. Generalmente la agudeza visual con un telescopio sobrepasa las 5 décimas, que es el objetivo mínimo deseado. Calcular el aumento necesario para conseguir el objetivo. Si un rehabilitando tiene una agudeza visual de 1 décima para obtener una agudeza visual de 6 décimas, necesitaríamos magnificar 6 veces. Probar para esto el telescopio calculado, teniendo en cuenta que el telescopio es la única ayuda que nos permite magnificar de lejos. Modificar si es necesario, si no consigue el objetivo, aumentar la potencia del telescopio y compararla. Con la potencia elegida decidimos el tipo de telescopio según las características, si va a ser monocular o binocular, manual o montado en gafas, y tener en cuenta la luminosidad, campo visual y tamaño. Si el telescopio es de foco fijo, calcular la potencia que hay adicional sobre el ocular. Comprobar en un optotipo a la distancia adecuada de la agudeza visual. Recordar que cuanto mayor es el aumento del telescopio que se prescribe, el campo visual disminuye y en general aumentan los inconvenientes. Por eso la idea sería prescribir el mínimo aumento del telescopio con el que se consiga el objetivo. Bueno, con USTRAC, la lectura con altas potencias a veces produce algunos problemas. Acá tenemos un gráfico donde tenemos el globo ocular, que del centro de rotación tiene 1 centímetro, la distancia de los anteojos 1 centímetro, y el texto de una lente, por ejemplo, más 10 dioptrías, estaría a 10 centímetros. Si nosotros bajamos los ojos para poder leer, eso hace que el movimiento ocular sea de 30 grados. Entonces, el punto donde se hace el foco no va a ser exactamente el mismo. Para esto tenemos el ángulo de 30 grados y tenemos una distancia en la parte superior que sería el cateto adyacente, ¿sí?, de 12 centímetros. Recuerden, conformado por los 10 centímetros la distancia focal del lente, el centímetro al ojo y el centímetro al centro de rotación. Teniendo la tangente podemos calcular cuánto vale el cateto opuesto, que en este caso va a dar 6,93 centímetros. Teniendo estos dos valores podemos hallar la hipotenusa, ¿sí?, y que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Esto nos da 13,85. Por lo cual, si nosotros tenemos en cuenta que nuestra distancia de lectura era a 10 centímetros y ahora va a quedar con ese desenfoque a 11,85, la potencia que ese lente va a tener para este paciente moviendo los ojos va a ser de más 8,43 dioptrías, con lo cual va a tener un desenfoque de 1,5 dioptría. Bueno, hasta acá llegamos con esta tercera clase. Espero que sea de utilidad. Cualquier cosa, no duden en contactarse.
Un saludo y hasta la próxima.